Muy buenos días, chicos del bachillerato. Mi nombre es Walter Vega y hoy vamos a avanzar acerca de un resumen de caída libre y proyectiles. Primero vamos a comenzar con lo que es caída vertical. Y cuando vamos a hablar de caída vertical, lo primero que nosotros debemos saber es que un cuerpo cae verticalmente cuando su trayectoria debe ser siempre vertical y a su vez la velocidad y su aceleración son paralelos. En otras palabras, si tienes este cuerpo que ha sido soltado, ha sido lanzado hacia abajo o hacia arriba y la trayectoria es una línea vertical, lo primero que debes saber es que la velocidad de ese cuerpo al momento de caer se va a estar incrementando. No te olvides eso, propiedad importante, regla importante, todo cuerpo que cae o es lanzado hacia abajo, la velocidad de él va a estar incrementándose. Ahora, si nosotros queremos estudiar este fenómeno, con más detalle, entonces debemos saber de que su velocidad se incrementa gracias a la aceleración de la gravedad o simplemente gravedad. Y para esto vamos a trazar un eje, el eje horizontal llamado X y el eje vertical llamado Y. Y con esto nosotros vamos a poder ubicar y saber cuántos metros este cuerpo descendió, cuántos metros él puede haber ascendido en otras situaciones. Y vamos a ver aquí. Si el cuerpo comenzó en esta posición y luego de cierto tiempo descendió hasta esta nueva posición, entonces a eso le llamamos el desplazamiento, un desplazamiento vertical. En vez de colocarle S, porque eso era en las cuatro ecuaciones que habíamos utilizado en la clase pasada, nosotros ya no le vamos a llamar S porque estamos en un movimiento vertical. En todo movimiento vertical le vamos a llamar desplazamiento de Y. Y ahora, primer paso, si que quieres encontrar la velocidad de este objeto luego de un cierto tiempo en esta posición, si quieres encontrar eso, agarras tu cuadernillo y en tu cuadernillo vas a encontrar una fórmula donde dice así, B es igual a U más A por T. Pero como estamos en un movimiento vertical, debe ser igual. B de Y, velocidad final, es igual a la velocidad de inicio más la aceleración por el tiempo, el tiempo que ha transcurrido desde aquí hasta aquí. Ahora, pero también en el cuadernillo hay otra fórmula, que es la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento. En ambas fórmulas, como les había indicado ya en cinemática parte uno, en ambas fórmulas debemos considerar los signos. Si la velocidad va hacia abajo, tiene un signo negativo. Si la aceleración va hacia abajo, tiene signo negativo. Si la velocidad va hacia arriba, tiene signo positivo. Entonces, como estos son vectores, debemos colocar también los signos de cada uno de ellos. Y no debemos olvidar que para el paper 1, la aceleración lo vamos a considerar como -10. Pero para el paper 2, que son problemas desarrollados, debemos considerar la aceleración como 9.8. Eso es la diferencia entre el paper 1 y el paper 2. Seguidamente, si tú quieres calcular cuánto vale el desplazamiento, cuántos metros se desplazó, entonces agarras tu cuadernillo y nuevamente, en vez de colocarle S nada más, ahora debes colocar aquí triangulito de S, triangulito de Y. El desplazamiento es igual a la velocidad de inicio, pero vertical por el tiempo más un medio de la aceleración vertical por el tiempo al cuadrado. No se olviden ese vertical, porque es muy importante que ustedes lo conozcan. Entonces, la otra fórmula en el cuadernillo es esto. Desplazamiento es igual a la velocidad en Y más velocidad final en Y más velocidad inicial en Y sobre 2 por el tiempo. Y de esta manera, nosotros podemos encontrar tanto las velocidades con estas dos fórmulas como también los desplazamientos. Y ahora, Galileo Galilei, que es uno de los personajes muy célebres en este estudio, él va a mencionar lo siguiente. ¿Y qué pasa si nosotros agarramos y desde el suelo lanzamos un objeto con una velocidad u? ¿Qué debe suceder con él? Entonces, nosotros por experiencia propia sabemos de que cuando tú lanzas un objeto hacia arriba, él debe estar subiendo, 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 luego llega a un punto muy alto y finalmente regresa.
Y este proceso es lo que nosotros estamos viendo. Naturalmente no está tan separado como esto, pero lo hemos separado en el gráfico porque necesitamos estudiar el comportamiento de la velocidad, el comportamiento de la altura y cuánto tiempo también se demora permaneciendo en el aire. Entonces, ¿qué decimos? Cuando un objeto es lanzado hacia arriba, su velocidad va a disminuir. Su velocidad va a comenzar a bajar, a bajar, a bajar hasta llegar a ser cero. Luego de que llega a la parte más alta, él comienza a recuperar esa velocidad descendiendo, descendiendo, recupera, recupera, hasta llegar otra vez al punto donde él comenzó. Ahora, ¿quién produce esos cambios de velocidad? Y como debes recordar en estos momentos, todo cambio de velocidad, si hay un cambio de velocidad es porque existe una aceleración. La aceleración afecta tanto al subir como también al bajar. Esta aceleración de la gravedad al momento de subir, al momento de que él sube, su velocidad disminuye y al momento de bajar, su velocidad se incrementa. Y nosotros podemos encontrar esta altura máxima. Esta altura máxima lo podemos encontrar y para eso tenemos fórmulas que de las cuatro que tenemos en el cuadernillo podemos deducir también cómo encontrar esta altura máxima. Y para eso vamos a decir lo siguiente. Si tú lo lanzas con una velocidad de 10 hacia arriba, él tiene que regresar otra vez con la misma rapidez, pero hacia abajo. Si lo lanzas con 10 hacia arriba, él regresa con 10, pero hacia abajo. Si tú lo lanzas con 30 hacia arriba, él debe caer con 30, pero hacia abajo. La rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada. Además de eso, otra propiedad que se cumple es que si este objeto al momento de ser lanzado hacia arriba se demora 5 segundos, al momento de descender también debe demorarse 5 segundos. Pero no te olvides que Galileo pensó en todo. Esto solamente funciona cuando el aire que rodea a este lanzamiento es aproximadamente nulo o también llamado negligente o despreciable. Y ahora, la otra característica que en los problemas también del bachillerato vienen es que te dicen así, si yo lanzo este cuerpo, el tiempo de vuelo, calcula el tiempo de vuelo. Para que tú calcules el tiempo de vuelo, ese tiempo de vuelo debe ser igual a 2 veces el tiempo de subida. Si se demoró 3 segundos en subir, entonces se debe demorar 6 segundos en regresar otra vez a la misma posición. ¿Cuánto vale su altura máxima? Para este caso, cuando lanzas un objeto hacia arriba, solamente para este caso, su altura máxima lo puedes encontrar como la velocidad de lanzamiento al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ahora, ¿es necesario memorizarte esto? ¿Está en el cuadernillo? No. Con las fórmulas del cuadernillo, tú ya puedes encontrar, se puede demostrar esta fórmula. Así que esto solamente por decirlo así es para que tú lo tomes en consideración. Y ahora entramos a la otra parte rápidamente, entramos al caso del movimiento de proyectiles. ¿Cómo yo puedo diferenciar un movimiento de caída libre con un movimiento de proyectiles? El de caída libre siempre era vertical, pero en el caso de los proyectiles, ahora vamos a ver dos partes importantes. La primera parte es que cuando tú tienes un cañón y lanzas una pelota, una bala de cañón sale disparado de forma horizontal, lo que se va a observar y lo que observaron en la Edad Media es que cuando lanzaban esto, la, la bala de cañón, en vez de irse de frente, en vez de irse así de forma horizontal, se desviaba y caía. Se formaba una curva. Y la pregunta que Galileo Galilei se hizo es, ¿y por qué se forma la curva? Maravillosamente, él descubre de que esa curva lo produce la gravedad. La gravedad es la causante que está produciéndose esa curva. Así que él necesita estudiar porque busca dos cosas importantes en esto. Busca uno, ¿cuánto tiempo se demora en caer desde A hasta C? También va a buscar a qué altura fue lanzado y cuántos metros tuvo que avanzar horizontalmente. Todas estas preguntas que él se hizo en este tipo de movimiento, nosotros lo vamos a estudiar, pero en base de dos cosas importantes. El movimiento de proyectiles, chicos, no es tan sencillo estudiarlo. Necesitamos descomponer este movimiento en dos cosas más sencillas.
El primero es, este movimiento de proyectiles lo vamos a estudiar en dos partes. La primera parte es decir lo siguiente: si este proyectil hubiera avanzado solamente de forma horizontal, hubiera llegado hasta por aquí. Y luego, si hubiera avanzado solamente de forma vertical, entonces hubiera descendido y hubiera llegado hasta aquí. Y Galileo Galilei dice lo siguiente, que el movimiento de ese proyectil puede ser estudiado en base de dos movimientos independientes. Palabra clave, movimientos independientes. Independiente, primero, la parte horizontal. Y en la parte horizontal, Galileo menciona de que en la parte horizontal este movimiento debe ser siempre un MRU, o también lo conocemos con un movimiento con velocidad constante, un movimiento con velocidad constante. Eso quiere decir que la velocidad aquí, al momento de ser lanzado, se lanzó con una velocidad de U. Esa velocidad debe mantenerse horizontalmente. Mientras que en la parte vertical no. En la parte vertical, lo que Galileo menciona es que aquí hay otro movimiento independiente donde él debe caer libremente, de forma vertical. De forma vertical debe caer libremente. Mientras que en la parte horizontal la velocidad no cambia, en la parte vertical la velocidad va a estar incrementándose. ¿Por qué se incrementa? Por causa de la gravedad. Entonces, en resumen, lo que Galileo menciona es que todo este movimiento tan complejo lo puedes estudiar en base de este movimiento que es a velocidad constante y en base de este otro movimiento que es de caída libre, o en otras palabras, de aceleración constante. ¿Qué más nos dice Galileo? Que la información que tú estás obteniendo de forma separada al analizar de forma horizontal, donde la velocidad debe ser constante, esa velocidad en todo en la trayectoria real también debe mantenerse de forma constante. En otras palabras, si esta bala de cañón salió con una velocidad de 10 horizontalmente, esa velocidad se va a mantener de 10, de 10 y de 10 y de 10 en todo el trayecto, de forma horizontal. Pero si la bala de cañón de forma vertical no tenía velocidad, como en este caso no hay velocidad de forma vertical, él va a comenzar incrementándose. Así que la información que yo tengo aquí de forma independiente lo voy a colocar aquí. La información de la velocidad que yo tengo aquí de forma independiente lo voy a colocar aquí. Entonces, en la realidad tú puedes saber ¿cuánto vale la velocidad en el punto C? Solamente conociendo la información de la velocidad horizontal y la información de la velocidad vertical. Y así, Galileo logra descubrir que la velocidad que tiene este cuerpo aquí en C, o puede ser aquí o aquí, la velocidad lo puedes encontrar de esta manera. Con la velocidad horizontal, que no va a cambiar durante todo el trayecto, y la velocidad vertical, que va a estar aumentando en relación a la caída libre. Entonces, si tú sabes la velocidad horizontal y sabes la velocidad vertical, teoría de vectores, chicos. La teoría de vectores te dice de que la rapidez con que se va a mover ese cuerpo, ese proyectil aquí, es igual a la raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado más la velocidad de aquí elevado al cuadrado. Y nada más. Con eso, tú ya puedes saber cuánto vale la velocidad en cada instante, solo sabiendo velocidades horizontales y solo conociendo velocidades verticales. Muy bien. Esto era con relación a las velocidades. Pero ¿qué pasa con la altura? ¿Qué pasa con la distancia? Galileo también dice, bueno, ya que sé que las velocidades horizontales no van a cambiar durante todo el trayecto, pero sí las componentes verticales, porque ellas van a estar incrementándose con relación a la gravedad. Entonces, aquí ahora nosotros vamos a trazar un eje horizontal y un eje vertical. El objetivo de esto es encontrar la ubicación de este proyectil en un determinado tiempo. Si tú quieres saber aquí a qué distancia de este punto horizontalmente se encuentra o a qué distancia verticalmente se encuentra luego de 3 segundos, luego de 4 segundos o 5 segundos, Galileo ya te había mencionado, horizontalmente es
velocidad constante y verticalmente es un movimiento de caída libre. Así que con esa idea nosotros vamos a decir que la posición horizontal lo vamos a encontrar multiplicando la velocidad con que fue lanzado horizontalmente por el tiempo. Y la parte vertical lo puedes encontrar de esta manera, sabiendo la posición de inicio donde él fue lanzado, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aplicas esta fórmula y ya tienes a cuántos metros se encuentra desde este punto verticalmente y a cuántos metros se encuentra horizontalmente este cuerpo, este proyectil. Bien, y ahora, el caso más complicado, el que más viene en el bachillerato. Bueno, también viene la primera parte, pero esta es la que viene más en los Paper 2. En los Paper 2 vamos a considerar un movimiento de proyectiles, pero esta vez pateado desde el suelo. Por ejemplo, tengo un balón, lo pateo con cierto ángulo de inclinación y voy a ver de que ese objeto hace esta trayectoria. Y esa trayectoria lo va a hacer porque la gravedad le dice así, no puedes seguir de frente, tienes que doblar. La gravedad le obliga a hacer esta trayectoria. O también, si te gusta el baloncesto, también cuando lanzas una pelota con cierto ángulo de inclinación con respecto a la horizontal, esa pelota va a tener que girar así. ¿Para qué? Este tipo de giro es debido a la gravedad. Entonces, en ambos fenómenos, nosotros vamos ahora a buscar dos cosas importantes. ¿Cuánto vale su alcance? ¿Cuántos metros recorre desde que fue lanzado? ¿Y cuánto vale su altura máxima? Necesitamos encontrar esas dos informaciones, altura máxima y alcance horizontal. Y para esto vamos a ver aquí dos cosas importantes. Primero, vamos a hablar acerca de la velocidad. La velocidad, si tengo este cuerpo y lo he lanzado así con un ángulo de inclinación, entonces al momento de lanzarlo con este ángulo de inclinación, él va a subir, subir, llega hasta aquí y ya sabes, su velocidad no será más grande, será más pequeña. Al momento de subir, su velocidad se reduce y cuando llega al punto más alto, su velocidad solamente es horizontal y luego cae por acción de la gravedad, cae y su velocidad comienza a recuperarse otra vez, a incrementarse y llegar otra vez a golpear al suelo. Si él sale con una rapidez de 10, él debe regresar también con una rapidez de 10. Si él fue lanzado con un ángulo de 30 grados, un ángulo de inclinación de 30 grados, aquí también debes llegar con un ángulo de inclinación de 30 grados. Y ahora, ¿cuál debe ser? Yo quiero estudiar este movimiento de proyectiles. Paso número uno. El paso número uno para poder resolver este problema es, paso número uno, agarra esta velocidad y descompónlo. Si el ángulo de aquí vale teta, vas a utilizar tus conceptos de trigonometría y vas a decir lo siguiente. Si esta velocidad vale u, el ángulo vale teta, la parte horizontal debe ser u por el coseno de teta. Y la velocidad vertical, la componente de la velocidad vertical debe ser u, pero por el seno de teta. Entonces, aquí hay dos componentes. Esta velocidad se va a dividir en dos componentes, la componente horizontal y la componente vertical. ¿Para qué me sirve la componente horizontal? La componente horizontal, que es u de x, nos va a servir para encontrar la información de cómo él va a estar avanzando de forma horizontal y la parte vertical me va a indicar cómo él va a estar avanzando, pero en la parte vertical. Bueno, aunque es un poco redundante, pero eso es muy importante. Paso número uno, en todo movimiento de proyectiles debes descomponer la velocidad como aquí te estoy informando. Muy bien, y vamos a ver esta propiedad. Cuando tú descompones, la velocidad horizontal no debe cambiar. Las velocidades horizontales no cambian durante todo el trayecto. Siempre deben tener la misma velocidad horizontal, pero la parte vertical no. La parte vertical comienza con una gran velocidad vertical, pero la velocidad vertical va disminuyendo hasta llegar a ser cero. Y luego que la velocidad vertical vale cero, comienza a aumentar de forma, bueno, en proporción a la aceleración. Paso número 2. Saber que la componente horizontal de la velocidad es constante, ya les había informado, la componente horizontal debe ser constante siempre en todo el movimiento.
Paso número 3, debes aplicar esta fórmula, la fórmula que está en el cuadernillo. Velocidad vertical es igual a la velocidad de inicio vertical más la aceleración por el tiempo. No te olvides, si la velocidad va hacia arriba, es positiva. Si la aceleración va hacia abajo, es negativa. Y ahora, sí, luego de eso, queremos encontrar la posición. ¿A cuántos metros de donde él fue lanzado? Él fue lanzado desde aquí. ¿A cuántos metros horizontalmente se encuentra? ¿Y a cuántos metros verticalmente se encuentra? Entonces, para esto, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Primero, ya sabes, paso número 1, descompongo la velocidad. Componente horizontal, componente vertical. Número 2, la fórmula es la siguiente. Para calcular las posiciones, debes utilizar esta fórmula. También, fórmula del cuadernillo. La parte vertical, esta posición vertical es velocidad. Ah, bien, aquí hay un error. No es en X, sino en Y. La velocidad de inicio en Y por el tiempo más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Y en la parte de X, como la velocidad es constante, la fórmula de la velocidad constante es velocidad por tiempo. Así que agarras esta velocidad horizontal, lo multiplicas por el tiempo que se demoró en llegar hasta aquí y ya tendrás a cuántos metros de donde fue lanzado se encuentra. Bien, esto es en relación al movimiento de proyectiles. Vamos a ver otro caso importante que también se toca en el bachillerato, resistencia del aire. Si ya habíamos hablado de que los cuerpos al momento de ser soltados o lanzados hacia abajo, al momento que son soltados, lanzados hacia abajo, lanzados hacia arriba, ellos van a caer por acción de la gravedad. Ahora vamos a agregar a esos conocimientos, le vamos a agregar la resistencia del aire. El aire o también los líquidos o gases presentan una resistencia. Y esa resistencia siempre es en dirección opuesta a la velocidad. No te olvides, dirección opuesta a la velocidad. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es esto. Este objeto va a estar cayendo y recuerda que como cae, la velocidad va a estar incrementándose y si la velocidad se incrementa, la fuerza de resistencia también se incrementa, pero en dirección opuesta. Así que si la piedra aquí no se movía, no hay fuerza de resistencia del aire. Si se mueve por aquí, hay una fuerza de resistencia del aire un poco más grande. Y luego, si aquí la velocidad es mayor, la fuerza de resistencia del aire es mayor. Entonces, vamos a ver. En este caso tenemos dos fuerzas. El peso del objeto es una fuerza y la fuerza del aire es el otro. Y aquí ellos dos van a comenzar a luchar. El peso era inicialmente muy grande y la fuerza del aire era pequeño, así que la velocidad se iba incrementando, incrementando, pero en este proceso, desde A hasta B, en ese proceso no es una velocidad que va incrementando de forma constante, debido a que desde A hasta B la aceleración está cambiando. La aceleración en esta parte va a disminuir. Poco a poco va a estar disminuyendo la aceleración porque la fuerza del aire se está incrementando. Entonces, esta aceleración no es constante, es una aceleración variable, que a medida que va descendiendo el cuerpo, su valor de la aceleración va a estar disminuyendo, disminuyendo, y cuando el peso y la fuerza del aire son iguales, cosa que va a ocurrir eso en B, entonces tenemos una aceleración cero. Cuando la aceleración es cero y te dicen así, ¿cuándo la aceleración es cero? Cuando el peso y la fuerza del aire van a ser iguales. Y para que sean iguales, entonces aquí va a existir una velocidad terminal. Esa velocidad terminal es la máxima velocidad que puede alcanzar este cuerpo. Y con esta velocidad terminal, él va a estar viajando con la misma velocidad durante todo ese trayecto, desde B hasta C. Entonces, paso número 1, si yo quiero resolver un problema de este tipo, entonces decimos, em, las fuerzas se encuentran de las siguientes fórmulas. El peso es mg y la fuerza del aire, solamente su magnitud de la fuerza del aire es la constante, una constante por B. Paso número 2.
Cuando dos fuerzas actúan sobre el cuerpo, una de ellas es constante, como el caso del peso, pero la otra, que es la fuerza del aire, depende de la velocidad. Y como depende de la velocidad, como te había informado, esta aceleración desde A hacia B es una aceleración variable. Siguiente paso. Todo esto va a terminar cuando la velocidad, vas a llegar a la velocidad terminal. Y eso ocurre cuando la fuerza del aire y el peso deben ser iguales. Entonces, vamos a ver las gráficas de velocidad y aceleración durante este vuelo. Entonces, lo primero que ya sabemos es que el peso y la fuerza del aire van a ser iguales y aquí ya la aceleración es cero. Si el peso y el aire son iguales, aceleración cero, velocidad constante. La velocidad no va a cambiar. La gráfica será así. Desde que fue soltado, cuando fue soltado la velocidad vale cero. Aquí está. Pero conforme fue cayendo y cayendo, cayendo, la velocidad fue incrementándose, 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 pero llega a un punto. Y ese punto es a partir del tiempo de 15 segundos. A partir del tiempo de 15 segundos, la velocidad límite o la velocidad terminal vale 30 metros por segundo. Eso es como la velocidad está creciendo, 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 pero llegamos a una velocidad terminal. ¿Cómo calculamos la velocidad terminal? Esa es la otra parte que en el bachillerato te piden. La velocidad terminal lo calculas así. Como el peso y la fuerza del aire son iguales, dices así, mg es igual a la constante, pero por la velocidad terminal. Si esta constante lo pasas a dividir, que es la constante de resistencia del aire, lo pasas a dividir, ya tienes. La velocidad terminal es mg dividido entre k. Esto sería la velocidad terminal. Pero ¿qué pasa con la aceleración? ¿Qué está sucediendo con la aceleración? Si la velocidad va a estar aumentando, 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 pero no aumenta de forma proporcional, sino esta curva nos dice de que va a llegar a una velocidad terminal que está por aquí de 15 segundos hasta 20 segundos, tenemos una velocidad terminal de 30. En el caso de la aceleración, él va a comenzar a caer. La aceleración en A vale 10, pero conforme va cayendo, su aceleración también va cayendo y cayendo, cayendo hasta llegar a cero. Esta es la gráfica aceleración versus el tiempo. Entonces, y llega a cero, solamente llega a cero desde el tiempo de 15 a 20, cuando la velocidad es igual a la velocidad terminal. Y no te olvides cómo lo podemos encontrar con esta fórmula. Y finalmente, esto lo vamos a aplicar también para el caso del movimiento de proyectiles. Cuando nosotros lanzamos un objeto desde esta posición y vemos que no hay resistencia del aire, entonces la trayectoria de ese proyectil será toda la línea de color azul. La, la parte horizontal, todo lo que recorrió horizontalmente, casi 3.300. Verticalmente, su altura máxima que él va a llegar es más o menos 1.500 a 1.600, pero eso es cuando no hay resistencia del aire. Cuando hay resistencia del aire, entonces todo cambia, su alcance se habrá reducido y su altura también se ha reducido por causa de la resistencia del aire. Y esto es en sí el resumen de movimiento de proyectiles y caída libres. Que tengan un buen día. Mi nombre es Walter Vega y nos veremos en la próxima.